Señores, estamos de regreso con el consumidor y continuamos conversando en este momento con el doctor José Rodríguez. Él es médico cardiólogo, internista y ecocardiografista. Y con él estaremos hablando sobre la hipertensión. Doctor, bienvenido al programa, un gran placer. Gracias, gracias. Gracias por la invitación. Qué bueno, doctor, poder hablar con usted. Estuvimos hablando un poco fuera del aire sobre este tema de la hipertensión. Y de verdad que nos gustaría entender qué es esto de la hipertensión arterial. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que significa esto? Bueno, mira, antes de eso yo quisiera decirte que hay que saber qué es lo que es la presión arterial. Vamos a ver, ¿qué es la presión? O sea, la presión arterial es la resistencia que ofrece los vasos sanguíneos al flujo de sangre. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros tenemos varios mecanismos en el organismo que nos regulan eso, para nosotros mantener una presión normal. El cuerpo se encarga de si la presión está baja, subirla, y si está alta, debe de poder bajarla. Sí. Cuando esos mecanismos se alteran, ahí es que viene el proceso de la hipertensión arterial, que no es más que una elevación sostenida de los niveles tensionales por encima del rango normal. ¿Cuál es el rango normal? Hasta el año anterior era menos de 140 de presión sistólica y menos de 90 de diastólica. Ya a partir del año anterior, la Asociación Americana del Corazón disminuyó ese valor a menos de 130 y menos de 80. Es decir, que ahora ese es más estricto, por lo que tú eres más fácilmente diagnosticado con hipertensión. Lo que llamamos 14-9. Porque anteriormente era 14.9, sí, ahora es 13.8. 13.8. Sí. Ya a partir de ahí se habla de hipertensión. A partir de 13.8 se dice que tú tienes presión elevada. Y ya a partir de 14.9, entonces ya tú eres hipertenso estadio 2, según la nueva clasificación. Anteriormente era estadio 1, pero ahora se es más estricto. Se es más estricto. ¿Y qué pasó, doctor? ¿Por qué aumentaron? ¿Por qué la OMS tomó esta decisión? Bueno, no, lo tomó la Asociación Americana del Corazón, pero todavía los europeos siguen con su clasificación antigua. Lo que se está tratando es de ubicar a los pacientes con mayor predisposición para tratar entonces de rescatarlos a tiempo. Porque las medidas a tomar siguen siendo las mismas. Anteriormente, con 130-80 tú eras prehipertenso y ahora tú eres presión elevada, pero la medida no es darte medicamento, es la misma medida que se hacía anteriormente, que es cambios en el estilo de vida. O sea que lo que se busca es encontrar esos pacientes que tienen riesgo ya de caer en una hipertensión estadio 1 a tiempo, para poder rescatarlos y que no caigan en la hipertensión. Usted hablaba de factores de riesgo y ¿cuáles son los factores de riesgo que se tienen para poder padecer esta enfermedad? Mira, principalmente es el genético, el hereditario. O sea, nosotros tenemos dos tipos de hipertensión, una es primaria o esencial, que esa no tiene causa conocida. Nosotros la heredamos de nuestros padres, de nuestros abuelos, y es la más frecuente, es un 90 a un 95% de los casos. O sea, si disculpe el interrumpo, doctor, que nuestros padres sean hipertensos, ¿qué posibilidad va a dar, o qué porcentaje existe de que nosotros los hijos tengamos hipertensión? Bueno, el porcentaje va a depender del tipo de estilo de vida que tú lleves, que ahí sí entonces influyen ciertos factores de riesgo, como el hecho de que tú consumas mucha sal, como el hecho de que tú tengas una dieta inadecuada, el hecho de que tú tengas obesidad, el hecho de que tú no hagas ejercicio, bien, el hecho de que tú tengas otras enfermedades como diabetes o nefropatía, enfermedades del riñón, todo eso te predispone a que tú puedas ser hipertenso de manera más temprana y más fácilmente que otras personas. Pero si tú tienes el componente hereditario, eres más predispuesto a tener hipertensión. Este es el componente hereditario. ¿Qué otros componentes entonces, doctor? Bueno, la hipertensión secundaria, que es otra cosa, es la presión que sí se cura, esa es debida a otra enfermedad. Entonces nosotros tenemos principalmente comunes el embarazo, es decir, eso es lo que llamamos la hipertensión gestacional, que es la llamada también preeclampsia muchas veces cuando se presenta con proteinuria y esas cosas. También la más frecuente son enfermedades del riñón, como la enfermedad renovascular, que es cuando tú tienes una enfermedad en la arteria que lleva la sangre al riñón. Enfermedades del riñón propiamente dicha, como la insuficiencia renal o el riñón poliquístico, que también predispone a tener hipertensión. Hay algunos tumores que secretan algunas catecolaminas, como noradrenalina, norepinefrina, que aceleran nuestro corazón y aumentan la resistencia vascular periférica y por eso suben la presión, como el feocromocitoma, que eso también es una causa secundaria de hipertensión. Están las enfermedades del tiroides, tanto el hiper como el hipotiroidismo,
¿ok? Sí. Y todas esas enfermedades predisponen a que tú puedas tener hipertensión. Cuando tú tienes una hipertensión secundaria, es decir, que tú tienes una de esas enfermedades que yo te digo, cuando tú curas la enfermedad de base, ya tú curas la hipertensión. Esos son pacientes que no tienen por qué seguir siendo hipertensos. Okay. Doctor, ¿desde qué edad ya se pudiera presentar la hipertensión? Porque yo sé que hay una relación con el tema de edad. ¿Desde qué edad pudiera presentarse en la mayoría de los casos la hipertensión? Bueno, mira, la mayoría de los casos es a partir de los 55 años. Okay. La edad mayor en la que se presenta es después de los 65 años porque hay un endurecimiento que es natural de las arterias y eso conlleva que haya mayor resistencia vascular periférica y eso te puede llevar a ti a tener hipertensión. Por eso los pacientes mayores, se dice que después de los 65 años ya tú tienes un 90% de probabilidad de tener hipertensión. Okay. Bien, en las mujeres es un poquito... Son un poquito más protegidas por el asunto de las hormonas, pero ya después de los 55 años, que viene la menopausia y todo eso, entonces ya las mujeres tienen el mismo riesgo que los hombres de tener hipertensión. O sea, que hay más riesgo en los hombres antes hasta los 55 años hay sí. mayor riesgo en los hombres, ya después el riesgo es igual. Okay. Ahora, la hipertensión se puede presentar en niños. Sí. Inclusive, sí, porque hay una enfermedad, por ejemplo, que se llama coartación de la aorta, que tú naces con ese proceso y eso te puede dar hipertensión inclusive desde el principio. Sí. Bien, o tú puedes tener tumores desde la niñez que te lleven a hipertensión. Ya. O nacer con un síndrome que te produzca hormonas como un hiperaldosteronismo primario que también te produzca hipertensión desde la niñez. Wow. Vamos a presentarle una encuesta, doctor. Salimos a la calle y le preguntamos a los ciudadanos qué provoca la hipertensión. Así que nos gustaría que usted viera con nosotros qué piensa el dominicano con respecto al tema. Vamos a verlo. A veces el consumo de alimentos dañinos con alto en colesterol. El ajetreo de vida que uno lleva. Incómodo, el calor. Que usted está hostigado, ¿entiende? Se siente cansado. Que come tantas cosas en la calle. Viene del ajetreo, de la misma contaminación que hay. Puede ser el exceso de calor. El estrés. Las personas tienen que saber alimentarse, porque eso también influye. Si la persona consume mucha grasa y alta caloría, eso también produce que se le altere la presión. Doctor, ¿qué le pareció? No, muy bien, la gente está orientada. Está orientada. De hecho, mencionaron algo que a mí se me pasó ahorita, que es el estrés. El estrés. El estrés que nosotros tenemos ahora, prácticamente un estilo de vida muy estresado, y es un factor de riesgo tanto cardiovascular como para la hipertensión. Es decir, el estrés te puede llevar a ti a desarrollar una hipertensión, y más si tú tienes el componente hereditario que yo te mencioné anteriormente. Sí. O sea que realmente hay gente que aquí en WhatsApp me preguntan si el tema de los piques, las rabietas, si esto te pudiera subir la presión. Bueno, temporalmente sí. Sí. O sea, porque hay ciertas condiciones que te llevan a ti a que se active tu sistema simpático, que tú liberes más adrenalina, como son las emociones y el ejercicio. Sí. Bien, y en ese caso es normal que la presión tenga un pico. Sí. Lo que no es normal es que se mantenga así. Okay. Fíjate, por eso te dije al inicio, en la definición, elevación sostenida. Sostenida, Es decir, que se mantenga así, porque todos en cierto momento, cuando estamos haciendo algún esfuerzo o tenemos alguna emoción, podemos tener una elevación de la presión. O sea, es normal que tú cuando, por ejemplo, si estás haciendo ejercicios, estás haciendo algún tipo... Es normal que la presión suba un poco, ¿no? Eso se llama respuesta presora. Es normal que el corazón y nuestro sistema se aumente el sistema simpático y nosotros podemos tener una presión elevada en ese momento. Sí. Lo que no es normal es que continúe así. Es normal que ya cuando tú vengas al reposo o ya pase ese pique que tú tuviste, entonces ya la presión debe normalizarse. Doctor, ¿da síntomas la hipertensión? O sea, ¿podemos decir que hay algunos síntomas que pudieran presentarse por una persona hipertensa? Mira, fíjate, la hipertensión es llamada el enemigo o el asesino silencioso. Es decir, que por lo general la hipertensión no tiene que tener síntomas, no tiene que tenerla. De hecho, nosotros tenemos, según el último estudio que se hizo, el EFRICAR aquí en República Dominicana, aproximadamente un 41% de personas hipertensas. Pero hay muchas personas que están en subregistro porque no saben que son hipertensos. Ya. ¿Ok? Porque es más alto. Muchas veces nosotros solo podemos saber que somos hipertensos tomándonos la presión.
porque no tenemos que tener ningún síntoma. Ahora, dentro de los síntomas que sí se pueden presentar, que eso va a depender de cada individuo, puede ser cefalea, es decir, dolor de cabeza, puede ser un simple mareo, puede ser hasta debilidad general. Los pacientes muchas veces van pensando que tienen la presión baja porque me siento débil, sin fuerza, y la tiene alta. Sí. Ok, puede tener dolor de pecho, puede tener falta de aire, puede tener edema en las piernas, puede tener calambres. Es decir, que los síntomas son muchos. Y también lo más delicado es que muchas veces lo primero que aparece son las complicaciones, como es un infarto agudo del miocardio o un accidente cerebrovascular. Doctor, tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos seguimos hablando sobre este tema. Esa parte es importante, doctor. Quiero que explique la peligrosidad de los síntomas también. O sea, el hecho de que haya síntomas puede ser sinónimo de que esté en un estado más grave, ¿verdad que sí? Pero eso lo quiero que le explique él luego que regresemos de la pausa.